Por nada, ahora vamos a seguir adelante con uno de los temas que yo creo que desde la consultoría de empresa familiar es uno de las situaciones y de los planteos más comunes, ¿no? ¿Cómo fijar retribuciones en la empresa familiar? La licenciada Andreina Tramanoni es consultora senior especialista en recursos humanos y psicología organizacional. Es licenciada en psicología con un MBA en gestión de los recursos humanos y posee estudios de psicología empresarial y organizacional. Además, es profesora universitaria en la Universidad Tecnológica Nacional de Paraná en especialización en recursos humanos, miembro activa de la Comisión ADRIL en Rosario, Santa Fe. Es analista de perfiles conductuales certificada por PDA International y además se dedica al dictado de capacitaciones para empresas, talleres sobre recursos humanos de la Universidad Tecnológica Nacional y también es consultora senior de CAPS. Así que, Andreina, te damos la bienvenida y te escuchamos. Buenas noches. Bueno, me alegro que los convoque el tema de las retribuciones en la empresa familiar. Y vamos a hablar entonces de las remuneraciones, que tal como Juan Carlos les adelantó, sí, es un tema, bueno, tabú, ¿no? Muchas veces, ya decía nuestra abuela, ¿no? Hablar de plata en la mesa es mala educación. Bueno, entonces fuimos creados muchos con ese concepto de culturalmente hablar de dinero es un tabú. Y llevado al ámbito empresario, ya en la introducción, Juan Carlos aclaró que tengo mucho contacto con personas que son internamente referentes en recursos humanos y me sorprende a veces que la persona que gestiona el capital humano no conoce los sueldos, no tiene acceso a esa información. Y bueno, llevado a la empresa familiar, ahí se complejiza un poquito más el asunto, ¿no? Porque es una de las conversaciones más difíciles de afrontar. Porque ahí en este ámbito se mezclan la regla de la familia, que es la solidaridad, la regla de la empresa, que busca resultados, y hay temor, porque es como decir, uno termina conversando o poniendo en cuestión cuánto vale uno. A muchos padres, fundadores, que muchas veces son los jefes directos de sus hijos, les cuesta poder tener una herramienta objetiva para valorizar la entrega o el resultado que brinda ese hijo por su función. Eh, y sabemos que lo que no decimos se estanca, lo estancado se pudre, por lo cual el final no es bueno. Entonces, si realmente queremos que la empresa familiar siga creciendo, que asegure la continuidad, es necesario hacer un cambio y afrontar esas situaciones difíciles, conversaciones difíciles, siempre en vistas de mantener la armonía y también asegurar los resultados del empleo. Pero bueno, es necesario dar nombre propio a las cosas. ¿Y cómo se llama el dinero que recibimos de la empresa, que nos da la empresa? Y según nuestro rol, puede tener un nombre u otro o más de uno. El primero que vemos acá son los dividendos. Los dividendos es el nombre del dinero que se cobra por ser accionista, por ser parte de la propiedad. Con lo cual, la realidad acá de las pymes argentinas, al ser más conservadoras, es que muchas no hacen repartos de dividendos. Y eso puede que en alguna familia empresaria termine generando algún tipo de conflicto. Porque, a ver, tengo una acción, tengo un capital, pero no percibo nada por eso.
Otro nombre que aparece, el honorario. Honorarios se llama el dinero que se cobra por ser director. El director está en la dirección estratégica. Está para aportar valor, pensar estratégicamente, ser creativo, innovador. No está en el día a día. Por lo cual, debiera entonces recibir también un dinero por su aporte de valor, que se llama honorario. Y nuevamente, algunas prácticas en empresas familiares no asignan ese honorario. Y también puede que alguno diga, bueno, ¿para qué me voy a esforzar a ser creativo, pensar, traer estrategias, si no percibo nada por eso? Y por último, aparece otro concepto de dinero, que es el sueldo. Y el sueldo es el dinero que se cobra por ser empleado. El empleado cumple una función. Es por el cual nos pagan para cumplir determinada función. Nos pagan para ir a trabajar. Aclarado esos puntos, vamos a empezar a conocer un poco de las políticas más usuales de remuneraciones de familiares. Bueno, hay una que se establece, que encontramos, que es pagar por encima de la media del mercado. Siempre vamos a tener el mercado como referencia, ¿no? Entonces, las remuneraciones están por arriba. Todas estas políticas siempre van a tener un lado que va a favorecer, que es positivo, pero también hay que tener el otro lado, el riesgo, ¿no? De lo que puede pasar. Por un lado, esa política incrementa el compromiso, la motivación, pero puede generar en algún accionista que no está en el día a día, que no está en la empresa, que genere algún tipo de malestar. ¿Por qué? Porque realmente va a afectar la utilidad de la empresa, ¿no? Si todos ganan por arriba del mercado, puede afectar la utilidad. Y también, mirando internamente, puede afectar la motivación de los empleados que no son familiares. Es como decir, ¿por qué? Por ser portador de apellidos gana más que yo que hago lo mismo. Y esos, lo más común es que terminen saliendo de la empresa, ¿no? Que es lo que llamamos la pérdida de talentos. Después otra muy común de encontrar es pagar a veces por debajo de la media. Es como decir, tiene que pagar el derecho de piso, por lo cual va a empezar con una remuneración más baja. Por un lado, lo bueno es que reduce el gasto de nómina, ¿sí? Pero, a ver, la contratación de empleados que no son familiares, son o sea, externos a la familia, y a eso sí se le pagan valores de mercado, puede generar resentimiento, desmotivación en los familiares, en los empleados familiares. Entonces, acá a la inversa de lo que vimos antes, los que se van son los familiares, ¿sí? Para seguir esforzándome y ganando lo que gano, no, voy a buscar eso afuera. Otra política es muy usual, igual para todos los empleados familiares, independientemente del rol que desarrolle. Por un lado, ayuda a que todos quieran trabajar para un mismo camino, alinea un poco, pero ganar lo mismo por distintas responsabilidades puede generar rispideces. Entonces, si yo soy una gerente comercial y mi hermano es un auxiliar administrativo y el aporte de valor que genera cada uno en su puesto es muy distinto a la empresa, un gerente comercial afecta directamente a la facturación, colabora a la rentabilidad también. Si ganamos lo mismo, probablemente llegue un momento que eso empieza a generar algún tipo de malestar interno. Y también, si los sueldos, además, no están como
por arriba del mercado, no es que todos los empleados familiares ganan lo mismo, pero ganan muy por arriba del mercado, es muy probable que los más capaces se vayan también. Y bueno, y los que no tienen oportunidad para buscar un trabajo afuera, son un poco menos competentes o capaces, se terminan quedando acomodados. Después tenemos otra política que sigue el mismo criterio, es igual para todos los familiares, pero hay una diferencia. Se le asignan algún tipo de beneficio distinto según el nivel jerárquico. Ejemplo, soy la gerente comercial y a mí me dan un vehículo, me pagan el gasto de mantenimiento, me pagan el traslado, el gasto de combustible, pero a mi hermano no. Bueno, sigue privilegiando el concepto de igualdad, pero ahí ya aparece un poquito de diferenciación, valorando un mérito, o sea, dando una diferenciación con ese beneficio específico, un aporte distinto. Pero igualmente esa no distinción salarial por el aporte que hace cada uno desde sus funciones puede ser insuficiente y seguir generando algún tipo de ruido interno. Y por último, pagar las remuneraciones acorde a valores de mercado. Entonces acá sí, este tipo de política lo que favorece es establecer una clara distinción en lo que es propiedad y gestión. ¿Qué significa? Bueno, una cosa es mi apellido, si ya soy accionista o si voy a ser heredero, que es otra cosa separada de la función que desarrollo, de mi gestión. Yo, mi sueldo, lo recibo por mi gestión. Entonces, cada persona es remunerada en base a sus responsabilidades, siempre respetando la equidad interna, la política interna, la escala salarial interna que existe en la empresa y también mirando el mercado externo. Un riesgo que existe en esto es que, bueno, las posiciones jerárquicas, que son normalmente las más complejas y las que van recibiendo mayor remuneración, son limitadas dentro de una estructura, una pyme familiar. Entonces, algunos familiares podrán querer ocupar posiciones claves únicamente con la motivación o el interés por el ingreso, no realmente porque le motiva ser el gerente comercial de la compañía, ¿sí? Sino que quiere ganar más, ¿sí? Y ve solo esa posibilidad. Por eso les voy a mostrar entonces una mejor práctica para establecer remuneraciones de empleados familiares. Lo primero a tener presente es saber el puesto de trabajo, describirlo, identificar responsabilidades. Es fundamental y les diría que es fundamental para cualquier proceso de recursos humanos que quieran implementar en las empresas. Después, tener en cuenta a la persona, evaluar el desempeño de la persona. Por eso a veces encontramos en algunas empresas que yo tengo dos personas que desarrollan la misma función, que son administrativos, pero quizás uno percibe un poco más que el otro y desarrollan las mismas tareas. ¿Por qué? Porque uno entrega más, uno tiene mejor desempeño, tiene más conocimiento, tiene más actitud, ¿sí? Frente a eso. Más, tengo que considerar también la empresa. ¿Qué posibilidades tiene la empresa para pagar esas remuneraciones? ¿Qué costo maneja? ¿Tengo restricción presupuestaria? Lo tengo que tener en cuenta también. Mirar el mercado. Van viendo que es un combo, ¿no? Es una fórmula, como si fuera una fórmula. El mercado significa ver las remuneraciones que se pagan afuera. Y hay algunas encuestas de compensaciones que las desarrollan empresas específicas que se dedican a eso, que además, o sea, de hacer encuestas de compensaciones, las hacen a medida.
¿Por qué? Porque lo ideal, yo como empresa, si me voy a comparar, lo ideal sería compararme con el mismo rubro, el mismo tipo de empresa, con el mismo nivel de facturación, con a la misma la ubicación geográfica. Fíjense que no es lo mismo, creo que todos saben, ¿no? Si vas a trabajar, no sé, en Santa Cruz, los sueldos son mucho más altos. Bueno, pero además de la vida, o sea, que demanda para es mucho más elevado el costo de vida, me he olvidado la palabra, también, bueno, pueden tener algunas condiciones más inhóspitas. Entonces, hay una variable de temas que se tienen en cuenta para armar esas encuestas de compensación. Pero también se puede buscar por internet y ver algunas páginas, algunas empresas que abren y hacen encuestas un poco más generales, ¿no? Más genéricas. Entonces, por ahí no van a encontrar ese dato específicamente, no sé, de San Juan, pero van a encontrar que un gerente financiero gana una franja entre X y X, ¿sí? En promedio normalmente definen del país, ¿no? Si es Argentina, bueno. Eso, por ejemplo, está en Boomerang, Glassdoor, también es otra. Bueno, hay algunas que abren esa información gratuitamente, pero bueno, no están a medida. Estas 4 variables son las que nos van a permitir pensar en diseñar cuál va a ser nuestra política salarial. ¿Sí? Ahí se puede asignar el sueldo. Bueno, y hablé antes del puesto. Les dije que es fundamental poder identificar y describir las funciones y responsabilidades del puesto de trabajo. ¿Para qué existe ese puesto en la empresa? Y nosotros en CAPS usamos una herramienta que se llama Matriz FOR, que es una herramienta donde identificamos las funciones, los objetivos y las responsabilidades para tener claridad sobre ese puesto. Y ese proceso consiste en describir las responsabilidades y actividades del puesto, o sea, qué hace la persona, lo que debe hacer la persona, la periodicidad de la ejecución, cuándo lo hace, si es algo diario, si es algo mensual, anual. Hay tareas que pueden ser muy variables. ¿Cuáles son los métodos aplicados para la ejecución de las responsabilidades y actividades? ¿Qué significa cómo lo hace? Los resultados esperados. ¿Para qué hace eso que hace? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el beneficio para la empresa? La ubicación en el organigrama, a quién reporta ese puesto, ¿tiene gente a cargo? ¿Tiene puestos a cargo o no? ¿Con quién se tiene que contactar internamente para poder desarrollar sus funciones? ¿Cuál es el nivel de autonomía en la toma de decisiones? Entonces, puede tomar decisiones sobre determinados temas y hacerse cargo de los resultados sin consultar a nadie o no, ¿sí? Puede, por ejemplo, recomendar la baja de un proveedor, que no sería tomar la decisión, sino que tiene que validar con su jefe directo, o puede directamente dar de baja, no tiene que consultar a nadie y se hace cargo de eso, ¿sí? Porque todas esas tomas de decisiones afectan en la gestión. ¿Cuáles son los requisitos para ocupar ese puesto? Si hay alguna formación que es necesaria, saber algún idioma, las competencias, y acá hablamos más allá de la formación. Supongamos que yo diga que sí, para ser un gerente financiero tiene que ser contador, tiene que ser administración de empresas, tiene que haber estudiado, ¿no? Tiene que estar recibido. Pero bueno, ¿hay algún tipo de conocimiento más específico para eso? Y sí, tiene que conocer de
informes económicos, presupuestación, lo que fuera. Habilidades, ¿no? Tiene que tener habilidad analítica para un puesto comercial, negociación. Y las actitudes, que son las más difíciles, ¿no? Porque todo lo demás por ahí nosotros podemos aprender, conocer, entrenar, pero bueno, la actitud por ahí a veces cuesta un poquito más desarrollar si no la tengo naturalmente desarrollada. Y hoy en día las top son iniciativa, proactividad, creatividad, comunicación, son las que liderazgo, obvio, para los que tienen los puestos que requieren liderar a equipos. Y solo a partir de ahí que tenemos todo eso bien identificado, es que vamos a poder establecer objetivos. Porque los objetivos tienen que estar en relación, tienen que tener relación directa con la tarea, con el puesto. Y tienen que ser objetivos que puedan ser realistas, o sea, que yo debo asegurar, si establezco un objetivo, por ejemplo, para un colaborador, que tenga los medios para poder cumplir ese objetivo. Tienen que ser medibles, lo que no se mide, no tengo cómo medir, no puede ser un objetivo. El objetivo siempre tiene que tener un criterio de medición para eliminar cualquier tipo de subjetividad. Y muchas veces el primer objetivo a plantear es definir indicadores, porque también hay muchas veces falta de información o medición en las pymes familiares. Tienen que ser específicos, claros, muy objetivos, bien claros, delimitados en un tiempo y desafiantes, que a la persona realmente le interese cumplir ese objetivo, que lo motive, que lo entusiasme. Bien, bueno, ya que hablábamos de objetivos, otro punto dentro de lo que podemos llamar de la compensación total de un empleado, y acá sumamos empleado familiar o no familiar, tiene que ver con los beneficios. Hablábamos de objetivos. Normalmente los objetivos le asociamos un bonus por el cumplimiento, un premio, un además, ¿sí? Porque el sueldo, recuerden, es lo que me pagan para desarrollar mi puesto. El objetivo es algo a más, es una mejora, es algo nuevo, ¿sí? Entonces debiera tener una diferenciación. Después tenemos beneficios que son monetarios. Por ejemplo, los más comunes hoy, valorados, justamente aparte por la situación económica en Argentina que atravesamos, la medicina prepaga, el transporte, tener un comedor, el auto, más que nada, el reconocimiento del combustible, por ahí. Es muy común en las pymes familiares encontrar que se hacen cargo también del seguro del auto, del mantenimiento vehicular, celular, que para muchos ya es herramienta de trabajo. Por ahí un seguro de vida, dar algún tipo de subsidio de almuerzo, subsidio de un gimnasio, guarderías, descuento en productos y servicios de la empresa, algún tipo de regalo, un ayudar por un nacimiento, una mochila de útiles cuando empiezan los chicos a la escuela. A ver, todo lo que represente un ahorro para ese empleado. Y están los a medida, que son empresas que se dedican a desarrollar como un catálogo de beneficios, le asignan puntos y se contrata esa empresa, yo le asigno determinados puntos de beneficios a mis empleados y ellos directamente entran al catálogo y digo, bueno, tengo 50 puntos, voy a cambiar 20 por el ahorro del combustible, 20 por la ropa de tal marca, ¿sí? Y así cada uno elige. Es interesante. Otro que no puse acá, pero está siendo muy valorado, ahorros en supermercados, ¿sí? O sea, fíjense,
¿no? Las necesidades básicas surgiendo nuevamente. Y después están los no monetarios, o lo que podemos llamar de el salario emocional, que tiene un peso muy importante en la balanza. Porque si yo tengo todos esos, digamos, el sueldo a valor de mercado, me premian por objetivos, pero veamos el primero, de no monetario. No tengo un buen clima laboral, es como que la balanza empieza a ser así. Es como que en algún momento empieza a descompensar, ¿sí? Y para muchos, el no monetario tiene un peso muy importante, a punto de que si hay alguien que está con una situación de maltrato y lo lleva a niveles de estrés, termina abandonando la empresa, ¿sí? Por más que gane muy bien, esté muy bien remunerado. Entonces, tengan en cuenta estos beneficios que para la empresa no le generan plata, gastos, un buen clima, un buen trato, la comunicación fluida con su jefe, con los líderes, ser reconocido, decir qué bueno que hiciste tu trabajo, excelente, oportunidades de desarrollo, capacitación, home office, que hoy es muy valorado, la flexibilidad horaria, días libres, por ejemplo, el cumpleaños, o muchos extienden la licencia de maternidad y también paternidad, más días de vacaciones, reducción de la jornada laboral, los viernes nos vamos todas las 12, balance de vida-trabajo, un lugar confortable. Bien, bueno, pero también hay otro punto a tener presente en las empresas familiares. Y aparecen algunas preguntas. Bueno, ¿qué pasa si un miembro de la familia se queda sin trabajo? ¿Cómo nos manejamos? Es alguien que trabajaba fuera de la empresa familiar y nos dice, estoy desempleado. ¿Le inventamos un puesto? Le decimos, bueno, vení, te acogemos. No importa, vos vení, después vemos qué haces. ¿Qué pasa si un miembro de la familia se enferma y necesita ausentarse por un tiempo de sus funciones? Le garantizamos el puesto, le mantenemos el sueldo por algún tiempo, si queda incapacitado de por vida. ¿O será que estaría bueno establecer un fondo de contingencias para esa situación? Y ese fondo de contingencias, que es un fondo donde voy guardando, resguardando algún tipo de plata para esas situaciones más críticas, para siempre relacionados acá, estamos enfocando más en lo familiar, porque justamente es lo que va a permitir a la familia empresaria tener, o sea, como seguir manteniendo o reforzando la razón de ser de la familia, que es ser solidaria, que es mantener la unión, que es también pensar en los resultados del empleo. Entonces es una herramienta que los invito a que lo piensen si no lo tienen implementado. Y bueno, para ir resumiendo, los beneficios es tener orden y previsibilidad, estableciendo remuneraciones y aplicando estas prácticas que les comenté. Por lo cual, cada uno entiende con claridad cuál es su relación con la empresa familiar, cada uno sabe lo que puede esperar de la empresa familiar, alentar el desempeño, porque incentivamos los resultados. Con eso mejoramos la eficiencia, la productividad, el control de costos, fidelizamos a los empleados familiares, recompensamos la creatividad y el compromiso a través de los honorarios de directorio y también le damos una razón de peso para que el accionista quiera seguir siendo accionista a través de los dividendos. Entonces, la empresa familiar reafirma su razón de ser a través de mecanismos que dan seguridad a sus integrantes en caso de sufrir
alguna contingencia, que fue lo último que vimos del fondo. Y acá, cuentas claras entre los miembros de la empresa familiar conservan las buenas relaciones a lo largo del tiempo y favorecen a la continuidad. Espero que hayan disfrutado. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Andreí.